Bien, voy a empezar por determinar con más o menos claridad desde qué lugar hablo. Se trata, creo, de una precisión relevante, por lo menos para mí mismo, ¿no? Espero que para ustedes también. En primer lugar, supongo que los compañeros del sindicato lo hicieron, cuando me invitaron, tuvieron en cuenta primeramente mi sobrevivencia de más de 3 décadas ya en las aulas de diversos liceos ubicados casi siempre, o siempre diría yo, en eso que se suele llamar el territorio, o menos imprecisamente el Uruguay profundo. Seguramente ustedes no ignoran que esas designaciones significan respectivamente el lugar donde vive la gente pobre, el territorio, y el lugar donde vive la gente pobre en el Uruguay. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero creer que de algún modo estoy legitimado en esta participación por haber estado ya casi 20 años junto a otros compañeros de FENAPES y principalmente de las asambleas técnico-docentes en la resistencia contra ciertas políticas educativas globales que aquí se han venido caracterizando y que se han venido implementando también con mucha tenacidad por todas partes. Pero es probable que también alguna parte del privilegio de estar aquí sea debido a mi tarea como escritor. Y quiero anunciarles que voy a tratar de utilizar esa condición de escritor, espero que sin abusar, por algunas razones. Creo que viene siendo necesaria una aproximación al campo educativo o incluso a cualquier otro fenómeno político mediante una modalidad tentativa, ensayística, que no se exija a sí misma la formulación de hipótesis que deban ser probadas, sino que proponga inscribir la educación y sus problemas en una narrativa de explicación. Esto es una actitud, no creo que sea un método, pero creo que constituye esa actitud en sí misma una objeción, un modesto impulso de resistencia, un gesto de negatividad ante el vaciamiento sostenido, ante el despliegue de pretendida eficiencia pospolítica, ante la oratoria gerencial, también se aludió acá, mediante los cuales se viene administrando y comunicando todo lo relativo al campo educativo. De tanto en tanto, aparecen espacios mediáticos o institucionales que el sentido común educativo usa para legitimarse o renovarse. Y allí el sistema se muestra a sí mismo mediante una ortopedia retórica sustentada predominantemente por la econometría y la estadística, que viene a ocupar el lugar de la argumentación y aún el lugar del relato ausente. Entonces, plantarnos de manera, si se quiere, poética, disculpe si no el exceso, ante este artefacto político discursivo, para nombrarlo, desnaturalizarlo y refutarlo en lo posible, sin replicar su propia discursividad, sin prosternarnos ante el influjo pitagórico de cifras y guarismos y diversas formas multicolores de tortitas y otras gráficas, ya es empezar a pronunciarnos como sujetos para decir algo ante lo que se nos está imponiendo como hegemonía. Como sabemos, se ha abundado acá bastante en eso, hace décadas que está en funcionamiento
ese omnímodo movimiento tecnopolítico que no solo ha condicionado como objetores nuestra militancia, es decir, la mía propia y la de muchos compañeros que lo han hecho más documentada y más prolongadamente que yo. Pero, sino también este movimiento viene determinando nuestras prácticas docentes y cooperando, y eso es lo peor, en la penuria cultural de miles de ciudadanos desde hace más de 20 años. Se trata del avatar pedagógico del capitalismo tardío, de una batería de maniobras que enmarcaban las reformas neoliberales y posneoliberales del Estado, de la gestión pública y de las políticas sociales, viene imponiéndose sobre la educación, viene, diría yo, desnaturalizando, pervirtiendo la educación y sustituyendo. Porque se diseña y se implementa algo que se dice educación, pero que no es la educación tal y como la conocemos, o tal y como pensamos su deber ser. Tras esas maniobras, siempre se avisoran de modo más o menos nítido, y creo que la tarea de encuentros como este es hacerlo nítido, siempre se avisoran, decía, como sombras de montañas donde viven los dioses más crueles, ciertas agencias del mal, que ya se nos han vuelto casi abstractas a esta altura, que son el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo. Hasta andaba por ahí en un documento que leía hace poco, la Mesa de Industrialistas Europeos, metiendo la cuchara en temas educativos. Hay un libro uruguayo bastante exhaustivo, escrito por el profesor Nicolás Bentancur, que define estas políticas en términos de antinomias. Y dice así: estas reformas, estoy citando a Bentancur, ¿no?, en buena medida fueron respuestas nacionales a dos tendencias de cambio más generales, de reforma estatal y de la agenda educativa internacional, que podrían ordenarse en torno a los siguientes ejes antinómicos: centralización, descentralización, regulación estatal, regulación de mercado, provisión estatal de servicios, privatización, control centralizado, autonomía de centro, remuneración salarial, incentivos, supervisión, evaluación y, finalmente, prestación universal, focalización. Y termina diciendo Bentancur: con variantes nacionales, esas tendencias han implicado un corrimiento hacia el segundo término de cada una de estas oposiciones. Todo esto suele ser resumido, sobre todo entre quienes queremos contarnos entre su ya diezmada resistencia, en la categoría de reformismo. Germ, decía el compañero, el verme del reformismo. No hace falta aclarar: reformismo no se opone aquí a praxis revolucionaria, como ocurría en el argot militar de otros tiempos, donde la épica resultaba menos inverosímil y se creía que podríamos encontrarnos de un inaudito a la vuelta de la esquina. Sin embargo, esta categoría, tal como la estamos usando acá, reformismo, conserva algo de aquel significado entonces, cuando era endilgada peyorativamente por quienes se imaginaban o se instituían como revolucionarios, libertarios o marxistas, ante aquellos que solo pretendían llevar adelante transformaciones coyunturales o cosméticas que atenuasen o difuminasen las consecuencias del capitalismo para terminar reproduciéndolo, para cooperar con él, haciéndolo más eficiente. Es que cada tanto aparece
algún mesías nacional o peruano, algún think tank o alguna fundación que, enunciándose mediante anglicismos, siglas y tropos científicos, como el recordado trasplante del ácido desoxirribonucleico educativo, ¿recuerdan? Y entonces amenaza con cambiarlo todo y construir la utopía de la eficacia y la optimización sobre la demolición de los monumentos obsoletos del sistema educativo. Y dicho sea de paso, siempre lo hacen con un empaque mesiánico, ¿no? Totalizador. Recuerden, por ejemplo, la actitud autocrática de la figura emblemática de la introducción del reformismo en Uruguay, como lo fue el sociólogo Germán Ramos. Y todo esto para terminar sosteniendo siempre un pensamiento débil, según el cual hay que evitar sistematizaciones ideológicas o rigideces dogmáticas y acompañar pragmáticamente el vértigo de las transformaciones técnicas y la proteica inestabilidad de los mercados. Yo recuerdo en muchas oportunidades en asambleas técnico-docentes o en reuniones sindicales, solíamos recordar que el primer movimiento opositor a aquella reforma inicial del año 96 acá en Uruguay fue de los estudiantes de secundaria. Yo diría que fue el primer gesto opositor. Recuerdo una revista de orientación liberal titulaba su reportaje, que era más fotográfico que textual, digamos, de aquellas circunstancias, de aquellos acontecimientos, titulaba "Pintó ocupación". El título no solo aludía a la eclosión colorida que los adolescentes pusieron en la escena, más bien melancólica, del segundo gobierno de Sanguinetti, sino que señalaba la espontaneidad invertebrada, el carácter súbito, reactivo de la movida estudiantil. Fue una saludable interjección prepolítica, una intervención desprogramada que, pese al entusiasmo o la demagogia que pudo generar en agentes más consolidados, no fue más allá de eso. No llegó a ocurrir la irrupción de un sujeto insólito que, según Rancière, referido por Cizet, es la esencia del acontecimiento político. Los colectivos docentes también resistimos, pero la construcción y la puesta en funcionamiento de una argumentación política, orgánica y coherente contra los fundamentos del reformismo, de aquel reformismo primordial, no fue tarea fácil. Se fue armando la confrontación a emergencias puntuales de la implementación de la reforma, como la disolución de las asignaturas en áreas o la creación de un sistema paralelo de formación docente. Pero la acumulación de una retórica que polemizara con Ramos y su aparato tecnopolítico tardó en llegar. Yo sé que hay compañeros que discrepan con estas cuestiones, pero lo he dicho en ámbitos de discusión sindical, en comisiones y plenarios de asambleas técnico-docentes, lo he escrito y lo he publicado, así que lo voy a repetir. Los sujetos colectivos, de los cuales podría esperarse una resistencia, alguien dijo una vez un antagonismo sin consenso, creo que fue el compañero Senil Pedrero. Nuestros colectivos no han podido detener el reformismo. Los sindicatos docentes han sido desgastados por la necesidad de llevar adelante la representación de un gremio nuestro, material y simbólicamente miserabilizado. La urgencia de las reivindicaciones laborales, del salario, de las condiciones de trabajo,
la declinación de la formación profesional y también la energía prodigada en la resolución de antagonismos internos menoscabaron en el plano intelectual y político la confrontación del régimen reformista por parte de los docentes sindicalizados. No olvidemos que nuestra federación y también las asambleas técnico-docentes tuvieron que sacarse de encima a connotados dirigentes, y yo creo que lo hicieron ejemplarmente, que se habían convertido en voceros y apologetas remunerados del reformismo. También creo, y acá viene tal vez la parte más polémica, que más recientemente haber accedido a una representación minoritaria y testimonial en los consejos de ANEP puede leerse, en mi opinión, como un gesto de resignación al status quo reformista, con la modesta esperanza de atenuarlo, y que esa actitud tal vez reproduce la de los gobernantes del progresismo postneoliberal ante la fatalidad del capitalismo. La educación, saqueada de su autonomía, suele funcionar como continuidad y metonimia de la política que la diseña y la contiene. Así que la articulación de un discurso contrahegemónico tuvo un impulso importante, sí, pero algo tardío, creo yo que en 1999, a partir de una comisión que comenzó a funcionar ese año dentro de la Asamblea Técnico-Docente del Consejo de Educación Secundaria. El lema o la consigna que reunía aquel grupo de trabajo fue propuesto de modo preceptivo por las autoridades del Consejo. Y era así, comillas. Tuve que ir a buscarlo, pero era muy largo. Importancia, concepción, funciones y estructura de educación secundaria en el siglo XXI. Hoy puedo ratificar una impresión que tuvimos hace 2 décadas ante una consigna tan balbuciente. Y hay algunos compañeros acá que lo recordarán. Quienes propusieron el título tal vez buscasen proyectar un paisaje de ciencia ficción, desplegar como un mito impreciso con el prestigio del futuro la visión de una existencia asombrosa, saturada por la tecnología, dentro de la cual la actividad de nosotros, los profesores, apareciese como un ritual traqueteante y vaciado de toda relevancia. Estábamos en el umbral mágico del futuro, no se olviden, del año 2000. Era imprescindible y urgente transformar radicalmente la educación. Y esa idea ha sido, sigue siendo, una constante en el estilo de los apólogos reformistas que cada tanto se proponen como una impostación de manifiesto. Hay así una variante de la tecnolatría que viene a asustarnos, a desestabilizar toda certeza con los prodigios inconcebibles que ocurrirán en el porvenir y que harán de la enseñanza tal como la conocemos una antiguaya insignificante. Eso nos dicen siempre, nos sugieren o lo dicen directamente. Fíjense, por ejemplo, que en el comienzo del libro abierto de EUI 21, comienza ya nomás de entrada hablando de la Internet de las cosas, de blockchains y otros artefactos más. Vuelvo entonces a aquel grupo de trabajo. No, entonces mejor me preparo para ir concluyendo porque me parece que el tiempo apremia. Voy a tratar de cortar esto tratando de que la cosa sea menos incoherente de lo que venía siendo. Bien. Todos los textos que análogos
al libro abierto. Estoy tratando de cortar y pegar mentalmente, así que... Tengo acá algunos. El famoso diagnóstico de Cepal del principio de la década de 1990. Un texto de Codicen que se llamaba, en el año 2013, Aportes iniciales a la discusión sobre el funcionamiento de la educación media básica. Y uno que es una antología de los fragollos sintácticos y la disortografía como jamás he visto. Voy a hacer una exageración, pero casi que ningún escrito de estudiante de secundaria. Educación, prioridad de país. Aportes a la construcción de una educación genuinamente inclusiva, de la Fundación 2030, de Pasturino, Figueira, Operti et al. Todos esos textos inician desde la necesidad de adaptar el sistema educativo a las transformaciones del mundo y aún adecuar la rigidez anacrónica del sistema al vértigo proteico de la vida. El mencionado escrito del Codicen, ese que le mencionaba recién, comienza diciendo que es una respuesta a las demandas originadas en los cambios constatados en las pautas culturales y civilizatorias del mundo actual. Subyace aquí entonces la amenaza del terror tecnológico que señalaba antes. Pero también se proclama la resignada necesidad de mimetizarse con una realidad trascendente, inmodificable, ciegamente asubjetiva. La educación, según se nos propone, debe integrarse a unas inercias que ella será incapaz de suspender. Y todo esto aparece frecuentemente simplificado y vulgarizado en un estribillo que todos hemos oído: educar para la vida. Esa consigna es muy abarcativa y su imprecisión ampara, y esto lo he tratado de comprobar, tanto la educación en valores, que en su momento, según expresión del querido compañero Jorge González Durán, funcionó como el lubricante del reformismo. Las posturas New Age, los partidarios del management y la eficiencia, los detractores de las humanidades, los cruzados del antiintelectualismo, los que se embanderan con una pedagogía del ser contra una pedagogía del saber, todos ellos hablan en su momento de educar para la vida. Desde cualquiera de estos lugares se propone la educación como una continuidad de los modos de devenir de la fuera de la educación, o para decirlo en palabras de Badiou, como un consentimiento indolente a las propuestas del mundo. Aparece a veces la objeción de que estas categorías, la vida, el mundo, son enormidades, demasiado imprecisas. Entonces, los diseñadores de la educación post-neoliberal han presentado esos contextos que la enseñanza reproduce y para los cuales se entrena como una atomización, impensable atomización de particularismo. Así, el mencionado documento del Codicen, de la Fundación 2030, Educación, Prioridad del País, etc., propuso la creación por parte de cada liceo y por parte de todo el sistema educativo, la creación de una, comillas, usina de producción de un banco de situaciones problemas. Observen ahí en una sola frase una metáfora financiera y una metáfora mercantil. Usina y banco. Bien, las situaciones problema habían sido definidas antes, en este mismo documento, tautológicamente, como un problema propio del barrio o localidad, del país, de la región o del universo. Cierro punto. Para resolver cada una de estas cuestiones, cuya acumulación
constituye el mundo o la vida, el estudiante debería desarrollar en cada caso una competencia particular, como sea. Así concibamos la vida, como una maciza entidad eleática que nos avasalla, o como un flujo imparable de situaciones que nos enloquecen, resulta evidente que hay que educar contra la vida. La enseñanza formal debe proponer una detención, un hiato de desautomatización respecto a las rutinas de la existencia, permitir que el educando comience a distanciarse de ellas, las complejice, se apropie de ellas y se convierta en sujeto capaz de transformar. Finalmente, yo espero que no llegue el momento en que tengamos que añorar con nostalgia estos tiempos de progresismo post-neoliberal, cosa que sí les ocurre, como acabamos de oír y podemos verlo diariamente, a nuestros vecinos, cuyas barbas, conviene verlo, no paran de arder. Pero es obvio que durante este ciclo se ha desperdiciado la oportunidad de intervenir en el campo educativo para hacer de él una interrupción de las hegemonías naturalizadas. Por el contrario, los mentores y aplicadores del reformismo, embanderados en la consigna de educar para la vida, no conciben la educación como una ruptura, sino como una continuidad. Y sin embargo la vida, según se sabe, está sobredeterminada por la demanda mutante del mercado, la diversión, la oralidad electrónica de la era virtual, el hiperconsumo. Cada uno de estos componentes del tardo capitalismo y la interacción entre ellos condiciona formas de la existencia que parecen arreglárselas para ocurrir ciegamente, sin sentido ni historia. Como decía Aldo Mazzucchelli, por medio de una baratura general de conectividad y entretenimiento, sin requerir, aparentemente, la intervención crítica de la educación. Si esta, la educación, sigue siendo concebida como una extensión complaciente de aquel escenario, si se resigna al flujo de la opinión o el deseo y renuncia a la fijeza de la verdad, si solo pretende el adiestramiento para lo que hay, entonces debemos concluir que los responsables políticos, nosotros mismos, de la educación, habríamos sido incapaces de querer otra cosa que gestionar un mundo sin sujeto.